Muy bien, bienvenidos a la serie Quick Media Sígueme. Esto es Primera de Reyes 17 al 19 sobre Elías. Vamos a hacerlo un poco más breve. Vamos a cubrir estos 3 capítulos. Un punto importante en cada capítulo que queremos ver. Vayamos al capítulo 17. Aquí vemos, versículo 1, en Elías Tisbita. Esto es en Galaad. Quien es de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia estos años, sino según mi palabra. Bien, habrá una sequía, hambruna. Esto va a provocar un tiempo muy difícil. Para Israel, serán en realidad 3 años y medio, según el Nuevo Testamento. Esto es parecido a tiempos y la mitad de un tiempo, como en el libro de Apocalipsis. 3 años y medio. Tenemos un periodo de 3 años también con Nefi y en el libro de Mormón, ese es el tercer Nefi. Y él va a sellar los cielos. Existe la idea de sellar aquí con Elías, lo que sellas en la tierra, sellado en el cielo. Así que es un tiempo muy difícil. Ahora, para entender lo que pasa aquí en Israel, necesitamos entender la iniquidad que está ocurriendo aquí. Se han alejado de Dios. Hay muy pocas personas que siguen los mandamientos y al Señor, ¿verdad? Todos se han alejado. Y así tienes a aquellos aquí en Israel, en el reino del norte, que siguen a otros dioses y son malvados y están haciendo cosas bastante malas. Tienen un rey malvado, una reina malvada. Y es Elías quien veremos que causa los problemas en Israel para los malvados. Ellos dicen, ¿quién es este hombre? ¿Por qué nos causa problemas aquí? Así que él está en una posición de minoría extrema, con apoyo en Israel. Debemos entender eso al avanzar. Veremos lo mismo con Eliseo, que le sigue, y es la misma noción. La palabra del Señor llega a Elías diciendo, vete de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Así que él va al arroyo, tiene cuervos que lo alimentarán. Esto es algo que siempre parece ocurrir donde se nos dice y se nos muestra que el Señor está al mando y que Él va a proveer y apoyar al profeta. No recibe apoyo en ningún lado. Así que el Señor se va a encargar, por así decirlo, y mostrarle este apoyo y va a alimentarlo y darle de beber, ¿verdad? Él irá al arroyo porque no hay agua. La hambruna ya está aquí. La gente morirá. Y aquí Elías va a ser cuidado por el Señor durante este tiempo. El Señor le dice, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, la ciudad portuaria, la ciudad fenicia, y vive allí. He mandado a una viuda, allí que te sustente. Si ves el video, puedes ver el mapa aquí. Esto es de las 12 tribus. Y ves aquí arriba en el extremo norte de esto, la ciudad de Sidón. Y allá en Sidón, esto es de los fenicios. Está en el Líbano actual. Y ves que Tiro, aquí abajo, era otra gran ciudad. Aquí está Sarepta, justo debajo de Sidón. Interesante. Tienes en el extremo norte de las tribus, ves la porción noreste que se le da a Manasés aquí, no muy lejos de Sidón. Y luego, aquí abajo, el punto suroeste que sí va a la costa. También dada una porción dada aquí a Manasés también. No están tan lejos del área de Sidón aquí. Y Silei es un comerciante, en términos de comerciante, y puede que esté recolectando cosas de la ciudad portuaria de Sidón, y los fenicios allí, que eran muy marineros, pueblo. Él pudo haber viajado a Sidón bastante. Y por supuesto, eso es lo que tenemos cerca de Zarahemla, el nombre del río Sidón. Eso viene de Sidón de los fenicios. Pero Sarepta está al sur. Aquí es donde Elías va a ser enviado a hablar con la viuda. Así que él se levanta, va a Sarepta. Y estando allí, se nos dice en el versículo 10,
Él fue a Sarepta. Al llegar a la puerta, la viuda estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y dijo: «Te ruego que me traigas agua en un vaso, para beber». Bueno, de nuevo, hambre. Es una gran petición. Mientras ella iba, él la llamó y dijo: «Tráeme, te ruego, un bocado de pan en tu mano». Bien. Mira, él sabe esto. Él sabe que esta es una petición importante. Y ella dijo: «Vive el Señor tu Dios, no tengo pan, sino un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Estoy recogiendo 2 palos para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y morir. Es lo último que tienen. Saben que morirán después». Y así, ¿qué obtenemos aquí? Estamos obteniendo un acto de fe de la viuda hacia el profeta. Y de nuevo, interesante, esto es en Fenicia, ¿verdad? Y Elías le dijo: «No temas, ve y haz como has dicho, pero hazme una pequeña torta primero y tráemela, y después haz para ti y tú». Entonces, imagina: «Oye, está bien, haz esto, pero cuida de mí primero». ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando realmente aquí? Bueno, como yo lo veo, de nuevo, es una prueba de fe que es necesaria. El Señor hace lo mismo mientras sana en su misión mortal. Siempre es: ¿tienes la fe? ¿Tiene esta persona la fe? ¿Crees? Siempre se pregunta primero antes de que la persona sane. Y así, la tinaja de harina no escaseará, dice él, y la vasija de aceite no faltará. Así que esto se multiplica, y es como los panes y los peces con Jesús. Y tienen mucho que comer en este momento, pero luego el niño muere, y Elías va a resucitarlo de entre los muertos. Y esto es lo que encontramos. Tendremos aquí a Elías y luego a Eliseo siguiéndolo. Y vamos a ver, quizás más con Eliseo, todos estos milagros que terminan pasando, estos enormes milagros. Eliseo también resucitará a un niño de la muerte. Y esto es, creo que esto es parte de, son señales de adversidad. Donde tienes, de nuevo, no hay nadie que crea. Verás aquí, hay 7,000 personas en todo el reino del norte de Israel, que en realidad creen en Dios y están siguiendo el Evangelio. Y de entre quién sabe cuántos cientos y cientos de miles, tal vez millones, y probablemente millones. Y así, este pequeño grupo aquí que Elías tiene a su cargo, me parece que lo mejor sale a relucir aquí, y que la adversidad de todo lo que le rodea, en cierto modo, no sé, en cierto sentido me parece que aumenta sus poderes proféticos para hacer que esto pase. Y vemos esto mucho en los casos donde hay tanta adversidad con los profetas y escapes de prisiones y estas otras cosas, donde la adversidad golpea fuerte. Entonces los profetas tienen estos milagros que suceden por su fe. Es como si al aumentar la adversidad, entonces la fe aumenta y los milagros aumentan, algo por el estilo. Así que él resucita al hijo de la muerte. Y llegamos al capítulo 18. Y aquí vamos a tener el desafío de nuevo. Esto es muy parecido a lo que obtenemos en, por ejemplo, el Éxodo, donde tienes la vara de Aarón, que es arrojada en el palacio del faraón, que se convierte en una serpiente. Y luego los magos lanzan su vara y se convierte en serpiente, y la serpiente de... La vara de Aarón consume a las otras serpientes, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? Es una batalla de sacerdocio. Es una batalla de poder. Y tienes lo mismo con todos los 10 milagros que suceden, y las plagas que ocurren, y los magos siempre intentan copiarlo, o hacer algo, o resistirse a cada uno de estos milagros, y no pueden. Así que es exactamente la misma idea. Tienes aquí a un pueblo que está completamente, quiero decir, pongámoslo en términos cristianos, han renunciado a la doctrina de Cristo. No es solo una lista de, este es el Dios en el que creo y no este. Es,
¿Cómo vives? ¿Qué representa ese Dios? Sí, hablamos del Dios del Antiguo Testamento, pero mira el libro de Mormón. Son tiempos del Antiguo Testamento. Y eso nos ayuda a anclarnos en la comprensión de que habría, con la plenitud, o no la llamemos la plenitud del Evangelio, sino las enseñanzas, que vendrían de los profetas, incluirían la doctrina de Cristo. Y esa sería una doctrina de amor, caridad, condescendencia y humildad. Y rebajarse para llevar las cargas ajenas. Y esto es algo que se pierde, ¿verdad?, mientras adoran a Baal. Así que este es el duelo entre realmente el Dios de Israel, Jehová, la doctrina de Cristo, el poder del sacerdocio y la fe, y el arrepentimiento, amor y el plan de salvación, contra un vacío y algo vacante, y un Dios inexistente, o un edificio grande y espacioso, que está elevado sin ningún fundamento debajo. Y así, aquí llegamos al versículo 1, y pasó después de muchos días, que la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia. Acab es el rey malvado. Ve allí, y tendrás lluvia. Elías fue a mostrarse ante Acab, y hubo una gran hambruna en Samaria. Samaria es la capital del reino del norte. Y Acab llamó a Abdías, el gobernador de su casa. Y Abdías temía mucho al Señor. ¿Qué significa eso? Significa que seguía al Señor. Y era uno de los muy pocos individuos que apoyaba a Elías y a la doctrina de Cristo. Así que va y esconde a 100 profetas. Los ocultó a 50 en una cueva y los alimentó con pan y agua. Los está cuidando. Parece que no van a sobrevivir después. Pero puedes ver lo que está pasando aquí, ¿verdad? Jezabel persigue a estos profetas, la reina. Y de nuevo, una adversidad masiva. Pasando aquí, van a tener un enfrentamiento aquí. Cuando Acab vio a Elías, Elías fue a encontrarse con Acab, y Acab le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? ¿Verdad? ¿O eres tú? Ahora, ¿por qué perturba a Israel? De nuevo, él perturba a Israel porque realmente está hablando, y hablando del Evangelio, y llamando al arrepentimiento, pero no es solo arrepentimiento. Necesitamos ir más allá de esto cuando vemos a estos profetas que son apedreados, asesinados y acosados. Se trata de... Creo que debes poner esto en contexto, con la idea de Jesucristo, ¿verdad? Sobre la doctrina de Cristo. Y esto es lo que se deja de lado. ¿Por qué no quieren seguir a Jehová? ¿Por qué tienen problemas con Jehová? Es porque es difícil. ¿Verdad? Es difícil. Así que reducimos esto, y ciertamente lo dicen las Escrituras, pero reducimos incluso en el libro de Mormón con Lehi, lo reducimos a esta idea de, Lehi llama a todos al arrepentimiento porque son niños y niñas malos. Es una manera muy simplificada de verlo y realmente carece de mucho contexto. Creo, al entender las dinámicas que están ocurriendo socialmente e individualmente con las personas que están en Jerusalén en ese tiempo, y creo que es lo mismo aquí. Hay un rechazo hacia Jehová. Es difícil. ¿Por qué rebajarse? ¿Por qué humillarse para ser exaltado? Es más fácil exaltarse. Ya sabes, para empezar. Ese es el edificio grande y espacioso. La doctrina de Cristo es algo que no se ha abrazado. ¿Verdad? La bondad y la rectitud no son fáciles de aceptar. Lo que terminas haciendo en su lugar es transformar tu moral a algo más. Porque siempre quieres ser moral. Muy pocos no quieren ser morales. Pero es una cuestión de, bueno, voy a alterar un poco la moral aquí. O voy a cambiar a mi Dios. Un poco. Y eso es lo que termina pasando aquí. Elías dice, no he turbado a Israel, sino tú y tu padre, por dejar los mandamientos del Señor. Y has seguido a los Baales. O sea, a los Baales. Otros dioses. Ahora envía y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los profetas de Baal. 450, y los profetas de Asera, eso es, Asera.
y que comen a la mesa de Jezabel. ¿Ves? Eso es en su mesa, eso es. Todo esto es una nueva teocracia en Israel, bajo a Baal y Asera. Acab reunió a los hijos de Israel y a los profetas en el monte Carmelo. Habrá un duelo, esto será enorme. Esto es como ver gladiadores en un coliseo. Y Elías vino ante todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? Y esta es una pregunta excelente para cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. El problema es que es difícil. Pero si Baal, entonces síganlo. El pueblo no dijo nada. Elías dijo al pueblo, solo yo, quedo como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450. De nuevo, está solo. Es como, pueden ver a Mormón y Moroni. Al final del libro de Mormón, es lo que Elías atraviesa aquí. Así que vamos a tener el enfrentamiento aquí y vamos a tener los becerros, los bueyes que son traídos a los altares. Y no se pondrá fuego bajo los altares. Y él dice, miren, hagan esto, corten el animal en pedazos y luego invoquen el nombre de sus dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Señor. El Dios que responda con fuego, sea Dios. El pueblo respondió, bien dicho, de acuerdo. Veamos qué pasa. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un becerro y prepárenlo primero, e invoquen a sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Así que lo hacen y dicen, oh Baal, escúchanos. Pero no hubo voz, ni respuesta, y saltaban sobre el altar. Entonces ellos lo rompen, no están contentos. Nada sucede, no hay poder allí. ¿Cierto? Piensen en el altar como el gran y espacioso edificio para ellos y se está desmoronando. Está destruido. No hay nada ahí, está vacío. Porque no se basa en la verdad. La verdad es difícil. La verdad cuesta asimilarla. Al mediodía Elías se burló. Griten fuerte, es un dios hablando de Baal. Quizás habla o está ocupado, o de viaje, huyendo, o está en un viaje, o tal vez duerme. Y hay que despertarlo. Gritaban y se cortaban según su costumbre, con cuchillos, etc. Elías toma 12 piedras, que representan a las 12 tribus de Israel. Hace que viertan barriles de agua sobre ellas, y lo hace una segunda vez, y luego una tercera vez. Y entonces el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, el sacrificio, y la madera, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Así que seca todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El fuego del cielo, esto es un rayo que bajaría. Y esto es lo que pasa, es la brutalidad. Y de nuevo, piensen en la época en la que están. Al verlo, el pueblo cayó sobre sus rostros, y dijo, Jehová es Dios, el Señor. Él es Dios. Y Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal que no escape ninguno. Los tomaron, Elías los llevó al arroyo de Cisón, y los mató. Así que, saben, tiempos del Antiguo Testamento, esto es, sellaron su destino, por así decirlo. Es difícil de entender hoy, el profeta del Señor haciendo eso. ¿Verdad? Vivimos en un mundo muy diferente y es muy difícil proyectar nuestros valores y nuestra cultura a su tiempo. Si eso es exactamente lo que pasó, es algo difícil de imaginar para nosotros. Pero por cualquier razón, parece que si esto es literal, no siempre es literal. Si esto es literal, entonces Elías, haciendo la voluntad del Señor. Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, hay sonido de lluvia, miran al mar 7 veces. Similar al agua, cuando Eliseo hace que el capitán Naamán se lave en el agua 7 veces para sanar de la lepra. Vuelven 7 veces, ven la nube y el agua. Es la tormenta, ¿verdad? Viene una tormenta. Tiene sentido que hubiera rayos que habrían bajado en ese momento. Así que los cielos se abrirán de nuevo y Elías, en cierto sentido, los abre aquí.
En el capítulo 19, amo este capítulo por la imaginería del templo. Aquí que deberíamos observar. Esto es lo que pasa. Jezabel busca a Elías. Claro que lo hace, porque él asesinó a todos los profetas de Baal, y ella no está nada contenta con lo que acaba de pasar. ¿Cierto? Que su Dios fue humillado, porque realmente no existe. Y Jehová hace llover fuego desde los cielos. Ella persigue a Elías. Entonces Elías se marcha, se dirige al sur, y va a bajar a Horeb, el monte Horeb o Sinaí. Se va. En el versículo 8, y se levantó, comió y bebió, y fue con la fuerza de esa comida. 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Igual que Moisés por 40 días y 40 noches va al mismo lugar. Este es un escenario de templo, un escenario de templo. Y llegó allí a una cueva y se alojó allí. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí conmigo? Esta es la montaña del Señor. Aquí estoy. ¿Por qué? Y para mí es interesante. Escucha lo que dice. Esto es, porque es profeta. Dijo, he sentido celo por el Señor Dios. En otras palabras, he tratado activamente de esforzarme por respaldar el Evangelio y respaldar a Jehová. Porque Israel ha dejado tu pacto, destruido tus altares y asesinado a tus profetas con espada. Y yo, tan solo yo he quedado, y buscan mi vida para arrebatármela. Imaginen la gran exasperación, y él está haciendo todo lo posible para cambiar el rumbo. Y dijo, sal y ponte en el monte ante el Señor, y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, fuego, pero el Señor no estaba allí. Y después del fuego, una voz suave y fino. Aquí tienen justo antes esta increíble manifestación de poder divino con el fuego descendiendo del cielo con un sacrificio. Pero aquí es lo opuesto, ¿verdad? Grandes cosas suceden, pero el Señor no está allí. Todas estas cosas terrenales, pero eso no es. El poder, la voz del Señor, para Elías llega en un silbo apacible. Y de nuevo, imaginen estar en el templo. Y esa es la fuerza del Señor usualmente. Sí, hay manifestaciones. Sí, hay milagros. Pero la relación que tenemos realmente se edifica sobre esa voz suave y pequeña. Eso es la comunicación y el sentir el Espíritu. Entender el Espíritu y poder llamar al Espíritu. Y ahí es donde el Señor está para nosotros. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y dijo, ¿qué haces aquí? Elías, el Señor le preguntará de nuevo, ¿qué haces aquí? Él pasa por lo mismo. Y el Señor dice, todavía me quedan 7,000 en Israel, rodillas que no se doblaron ante Baal y bocas que no lo besaron. Eso es una metáfora, ¿cierto? Las rodillas que no se han doblado ante Baal. Y claro, tenemos simbolismo del templo, ¿verdad? Donde se deben doblar las rodillas. Claro, ante el Salvador, ante Jesucristo. Pero ese es el escenario en el que están aquí. Es la gran adversidad. Y es importante ver eso cuando seguimos la historia de Eliseo. Porque estos grandes milagros ocurren frente a incrédulos y aquellos que casi han eliminado la fe del Señor y eliminado la adoración a Jehová. Y lo que eso significa no es solo el Dios, no es solo Dios, es todo lo que viene con eso.
Es todo el contexto que viene con entender los mandamientos y el plan de salvación. Y el crecimiento personal, la responsabilidad, las obras, la gracia, el sacrificio, el amor, la caridad, la fe y la esperanza. Todo eso lo rechazan. Y siguen a otros dioses que son más fáciles de seguir. Hasta la próxima.